Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Hola, es un gusto encontrarnos una vez más en este tiempo en línea para la enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Es nuestro deseo poder explicarles el significado de las Sagradas Escrituras con el motivo de que conozcan más de Dios y de esta manera le adoremos mejor. En este contexto en que vivimos de ansiedades constantes, observamos una creciente dificultad para pensar correctamente y tomar buenas decisiones. El neurocientífico Dr. J. Dukes de la Universidad de Nueva York sostiene que nuestro cerebro está más inclinado para preocuparse primero y para pensar después. Esto trae a mi mente un tipo de examen psicofísico extremo al cual son sometidos los aspirantes a ingresar a un equipo de fuerzas especiales de élite, como por ejemplo SWAT o efectivos Rangers. En estos exámenes la persona corre durante muchos kilómetros por senderos escarpados e inhóspitos y va encontrando a lo largo del camino distintas postas donde debe realizar una prueba especial allí, como por ejemplo atravesar a nado y a oscuras largas alcantarillas con agua helada, arrastrarse cientos de metros bajo punzantes alambrados o trasladar enormes cargas en una empinada subida. Luego de algunas horas, el aspirante ya exhausto y débil llega a una posta en donde un cartel advierte de un pozo de 90 metros de profundidad. Es allí que un instructor le ordena al aspirante arrojarse inmediatamente al pozo como requisito para superar la prueba. Si el aspirante se apresta a arrojarse, rápidamente es detenido por el instructor y descalificado de la prueba. La razón es que no tuvo lucidez mental para discernir que si él se arrojaba al vacío perdería inmediatamente su vida. Y esto al fin y al cabo se trataba de un examen, sí, crucial, pero no por ello más importante que su propia vida. Hoy nosotros podemos descuidarnos a nosotros mismos por las decisiones que tomamos, influenciados en un marco de prolongada ansiedad. Por lo tanto, nos urge contar con una verdadera y confiable sabiduría. He dado en llamar esta enseñanza ¿Cómo te cuida Dios? 1, veremos por las virtudes de la instrucción y 2, por las virtudes de la aplicación. Busquemos en nuestras Biblias, allí en el Salmo 111, versículo 7, que dice lo siguiente: Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Vale recordar que los salmos fueron escritos durante un periodo especial que se conoce como de teocracia. Es decir, Dios gobernaba a su pueblo por medio de representantes en la tierra. De manera que es importante recalcar que los salmos fueron alabanzas escritas para un israelita, es decir, el objetivo era instruir a un judío de cómo debía vivir piadosamente. Los salmos pertenecen al género de la poesía y dentro de ellos hay distintos tipos y formas. Por ejemplo, este salmo, el 111, es una alabanza descriptiva. Este salmo, desde el versículo 1, revela una exaltación de Dios al describir cómo Él ha cuidado a su pueblo. Decimos entonces las virtudes de la instrucción. En el versículo 7 dice, fieles son todos sus mandamientos.
El salmista en el versículo 1 con todo su ser se une a otros cantando y exaltando a Dios por sus favores, entre ellos por sus mandamientos o preceptos que no habían fallado, habían sido fieles, cuidaron del pueblo cuando el pueblo afligido esperó en ellos la ayuda de Dios para librarles. Veamos el Salmo 12, 1 y 5 cuando dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles. Aquí David se halla pidiendo ayuda a Dios, y en el versículo 5 dice Dios: por la opresión de los pobres ahora me levantaré, dice Jehová, y los pondré a salvo. Ahora, ante esta declaración de Dios, David estaba tan seguro de que Dios los libraría que dijo en el versículo allí 6: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Limpia, refinada, purificada, así son las leyes de Dios. Por lo tanto, eran fieles o confiables. En el versículo 8, cuando dice afirmados eternamente y para siempre, el salmista exalta a Dios por el carácter de un pacto que él hizo en el pasado con Abraham. En Génesis 17:7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia y después de ti. Por este pacto el israelita podía tener confianza presente y futura, pues nunca acabaría ese pacto, porque fue originado en Dios y fue una promesa de Dios para ello. Por eso era eterno. Cuando leímos allí, cuando dice hechos en verdad y rectitud, se entiende que la veracidad de los mandamientos de Dios tenían que ver con la conformación. Guarda estrecha relación con el autor de ellos. Miremos allí Deuteronomios 32:4 cuando dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. El Salmo 19:7 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto es puro, que alumbra los ojos. Estas virtudes de perfección, verdad, pureza de la instrucción de Dios hacen de ellas dignas de ser atendidas, las hacen valiosas. Escuchaba en estos días un audio entre un diálogo telefónico con una operadora de emergencia del 911 y un papá que con voz temblorosa y en un estado de desesperación pedía con urgencia una ambulancia a su domicilio. Este papá decía: mi bebé no reacciona. Lo estaban amamantando y ahora no reacciona. La operadora trata de tranquilizar al papá mientras le pregunta si el bebé respira, al cual él contesta que no y que necesita una ambulancia. Y agrega que el bebé se estaba poniendo morado. La operadora, mientras despacha la ambulancia, trata de tranquilizar al papá y le pide que coloque al bebé sobre una superficie plana. El papá le pregunta si boca arriba o boca abajo. La operadora le dice que boca arriba y agrega que realice compresiones con sus manos en el centro del tórax del bebé 30 veces a la altura, en su pecho allí. Mientras esto ocurre, se escucha de fondo la voz entrecortada del papá que dice: vamos hijo, vamos hijo. La operadora le indica que al llegar a 30 compresiones, le realice al bebé 2 veces respiración boca a boca y que repita de nuevo la operación. Y al cabo de unos eternos segundos de silencio, se escucha el llanto de un bebé. El papá dice: allí está, ahora sí. Estos papás están más que agradecidos con Nancy, la operadora, pero mucho más aún por esa instrucción perfecta que sirvió para salvar la vida de su bebé. Así es la instrucción o los mandamientos de Dios, son valiosos. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente
y enteramente preparado para toda buena obra. Una aplicación que podríamos traer es: intenta buscar en las Escrituras algún principio instructivo para la toma de tus decisiones. Pregunta al pastor o a un hermano para saber qué dice la Biblia y ayudarte en ese sentido aunque buscas. Toda la palabra de Dios es limpia y Él es escudo a lo que en Él esperan. Eso dice el texto allí en Proverbio. Si por ellas esperas en Dios, Dios mismo es como un escudo, te cuidará y te traerá más sabiduría cuando la practiques. Y esto nos lleva al segundo punto, las virtudes de la aplicación. En el versículo 10 dice lo siguiente allí: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Decíamos que en este salmo se exalta a Dios de una manera descriptiva. Lo que vemos en el versículo 2 dice grandes obras, en el versículo 4 dice memorables maravillas, dice luego clemente y misericordioso, más adelante que ha dado alimento, en el versículo 9 dice santo y temible. No parece haber una relación personal directa entre Dios y el salmista al realizar estas descripciones, como si, por ejemplo, lo tiene David en otro salmo, en el Salmo 31, cuando David dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Es decir, había recibido un favor de Dios directo y personal. Por lo tanto, en el Salmo 111, esta alabanza descriptiva le están recordando a los israelitas los hechos de Dios, su carácter. Este conocimiento debería producir en ellos el temor de Jehová. ¿Qué es el temor entonces? Es un santo sentido de su presencia que me lleva a la reverencia, respeto y admiración por Dios. Ahora, ¿cómo puedo conocer el temor de Dios? Bueno, el temor se origina en una búsqueda de Dios. Subraya esta palabra, búsqueda. En el versículo 2 dice: grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que las quieren. En Proverbios 2, del 3 al 5 dice: si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Podemos ver así que una búsqueda de Dios me lleva al conocimiento de Dios y a una admiración y a un respeto reverente hacia Él. Decimos que hay virtud en la aplicación, porque cuando usted o yo aplicamos buscar a Dios, conocer más de Dios en las Escrituras, principiamos el camino hacia la sabiduría. Pero hay algo que observar. Dice el texto que sigue: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Decíamos también al comienzo que este fue un periodo de teocracia en donde estos salmos se escriben. Tiempo en el cual Dios designó a Israel como una vitrina en donde Él iba a mostrar a las otras naciones su poder, bondad y fidelidad a un pueblo que seguía sus mandamientos. Por ello es que en Deuteronomio 4, 1 y 6 dice lo siguiente: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Más abajo continúa: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, esta es vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente es un pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La expresión oye Israel, o yo os enseño, nos muestra que a Dios le interesaba dar los mandamientos, pero también las expresiones para que lo ejecutéis o ponerlos por obras nos marca el propósito por el cual fueron dados. ¿Y cuál era? Obedecerlos para sabiduría. Y esta es la inteligencia de su pueblo. Haría que las otras naciones extranjeras dieran gloria a Dios, al Dios de Israel, por este buen entendimiento que trae la aplicación. Ahora, esta aplicación trae un entendimiento que lo vemos allí en Proverbios 2:9, cuando dice: entonces entenderás
justicia, juicio y equidad y todo buen camino, y cuando la sabiduría entrar en tu corazón. ¿Sabe? El hombre sin Dios o el no creyente dice ser sabio en su propia opinión para llegar a ser feliz. Pero cuando usted lo ve actuar, nota que sus acciones le llevan en un sentido contrario hacia donde él quiere ir. En cambio, el que teme a Dios conoce sus mandamientos y los aplica. Este realmente es sabio. En Proverbios 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Si usted es una persona con mucho conocimiento y entendimiento de todas las cosas en muchas áreas, pero no aplica los mandamientos divinos, solo es una persona inteligente. Ahora, ¿sabe cuál es la diferencia entre un hombre inteligente y un hombre sabio? Es que el inteligente utiliza su inteligencia para salir de problemas donde el sabio nunca se habría metido. El salmista en este salmo exalta a Dios por el cuidado a su pueblo y lo anima a la obediencia para más sabiduría. Por lo tanto, la obediencia a los mandatos de Dios son los medios que Él ha establecido para cuidarte. Me recuerdo cuando cursaba unas materias de teología, el profesor Grauman comentó que él veía muy loable que algunos de los estudiantes pudieran obtener siempre calificaciones altas, como un 10 en todos los exámenes, pero que le preocuparía si los estudiantes con notas altas además tuvieran una familia, pues pudieran estar descuidándola al mismo tiempo que estudian. Yo debería preguntarles, dijo, ¿cuándo fue la última vez que fueron con vuestros hijos a una plaza a pasar tiempo de calidad con ellos? O verdadero tiempo compartiendo junto a sus esposas. Él sugería que si no podíamos estar dando tiempo a la familia, consideráramos seriamente el continuar con los estudios académicos. Esto es debido a que no podríamos avanzar en un mayor conocimiento de Dios o de la instrucción teológica si no podíamos estar aplicando lo que aprendíamos a nuestras propias vidas. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. En Mateo 7:24 Jesús dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. He aquí las virtudes de la aplicación para una mayor prudencia, un mayor beneficio, ¿no? Es claro. Una enseñanza para nosotros hoy podría ser: obedece lo que sabes, practica lo que enseñas. Yo te aconsejo, si tienes que decidir algo importante, un asunto importante mañana, decide como importante obedecer hoy. Estos cambios de paradigmas y estos nuevos tiempos producen un agotamiento mental que, como aquel aspirante a las fuerzas especiales que no supo discernir con sobriedad qué era lo más importante, es por la cual te insto que estimes a que consideres las Santas Escrituras de Dios, pues en ellas hay virtud y más virtud si logras aplicarla. Por si acaso no conoces a Dios, deseas experimentar el temor de Dios para sabiduría, comienza aplicando una búsqueda de Dios, pues de Él viene la sabiduría. Pero además, porque Él ha designado a Cristo como sabiduría para todos los que están en Él. Por lo tanto, busca a Dios. Ve a Jesucristo hoy mismo por la fe. Que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.